Muy buenas a todos y todas, aquí estoy de nuevo. Hoy vengo a dar la opinión por segunda vez de un disco muy especial para mí. Ya hice vídeo de este disco, fue de los primeros vídeos que hice, pero bueno, me habéis pillado melancólico y me vuelve a apetecer, ¿no?, hablar de este disco. El disco sería Master of Puppets de Metallica. Siempre he dicho que este disco cambió mi vida, ¿no? Bueno, este disco salió en el año 86 y está considerada la obra maestra de Metallica. Bueno, hay una lucha ahí de fans que están entre el Master of Puppets y el anterior disco, el Ride the Lightning. Son dos discos para mí muy parecidos, ¿no? El Ride the Lightning me parece otra obra maestra, pero quizá yo le tengo más cariño al Master of Puppets porque fue con el disco que los descubrí. Y entonces, bueno, este disco significa mucho para mí, pero hay gente que prefiere el Ride the Lightning, ¿vale? Bueno, yo este disco lo escuché unos años después de que saliera. Yo lo escuché en el año 90, tenía yo 13 años. Y entonces resulta que, bueno, ese verano fui a trabajar a una lavandería. Creo que estuve un mes y medio, cosas así, trabajando en aquella lavandería. Y un día fui a trabajar con una camiseta de Iron Maiden, de Life After Death, y que creo que era el único disco que yo conocía en aquel entonces de Iron Maiden, ¿no? Y bueno, había un trabajador allí que me llevaba a mí 10 o 12 años y me dijo, te voy a traer unos discos para que los escuches. Y me dejó en vinilo, el Master of Puppets de Metallica, el Unjustice for All de Metallica y el Worldwide Live de Scorpions. Como yo no tenía aparato para escucharlos, se lo dejé a un vecino mío para que me lo grabara en cassette. Entonces, cuando los tuvo grabados, vino y me los dio. Entonces recuerdo que puse en la mesita de noche el radiocassette y me tumbé en la cama a escuchar el cassette del Master of Puppets. Bueno, no, o sea, no puedo explicar lo que sentí en aquel momento. Claro, yo nunca había escuchado nada tan contundente hasta aquel momento, ¿no? Y eso siempre he dicho que ese disco cambió mi vida. Bueno, voy a hacer el vídeo porque el otro día, el viernes, hubiera cumplido Cliff Burton, el bajista de este disco, hubiera cumplido 61 años. Y entonces, bueno, me vino a la memoria y digo, pues voy a hacer el vídeo. Bueno, pues este disco el 3 de marzo cumplirá 37 años. Ahí es nada. Y bueno, lo sigues escuchando como si fuera un disco nuevo, o sea, no pasa de moda. Y el 27 de septiembre se cumplirán 37 años del fallecimiento de Cliff Burton. Casi nada, ¿eh? O sea, hace 36, 7 años que falleció y la gente lo sigue recordando una pasada. Fue alguien que aportó mucho al grupo, ¿no? Entonces, bueno, este fue su último disco con Cliff Burton. Siempre se dice, ¿qué hubiera pasado si Cliff Burton no hubiera fallecido? Eso nunca lo sabremos, o sea, sí que se nota la influencia de él, ¿no? Donde más compuso él fue en el Ride the Lightning y en el Master of Puppets, y son dos discos totalmente diferentes al resto de su trayectoria. Pero si él hubiera seguido vivo, pues no sé, a lo mejor no estaría en Metallica, se hubiera ido, o Metallica hubiera seguido otro rumbo. Eso nunca lo sabremos, ¿no? Pero sí que en los pocos años que estuvo aportó muchísimo. Y bueno, resulta que iban de gira, en el autobús de gira, y bueno, se ve que las camas que habían no eran muy cómodas, y entonces a las cartas se sortearon las literas. Y Cliff Burton quería dormir en la litera que dormía Kirk Hammett. Bueno, al final se lo echaron a suertes, Cliff Burton sacó la carta más alta y durmió en la cama de Kirk Hammett. El autobús pilló una placa helada, dio no sé cuántas vueltas de campana y él salió disparado por la ventana y el autobús le cayó encima y lo chafó. Pues posiblemente si no hubieran hecho ese juego de cartas, que hubiera fallecido sería Kirk Hammett. Mira, cosas de la vida. Quiero aprovechar para agradecerle a mi compañero de trabajo, Xavi, que como sabe que me encanta este disco, él es coleccionista de púas y me ha regalado la púa del Master of Puppets, que la tengo aquí, ahí se ve, con mucho cariño. Muchas gracias, Xavi. Bueno, pues este disco se dice que está muy, a ver, sobrevalorado, ¿no? Que no es para tanto. Pues no lo sé, la verdad. Hombre, si tú lo escuchas hoy en día, pues a lo mejor no es para tanto. Pero hace 37 años esto tuvo que ser impresionante. Yo cuando lo escuché, bueno, me quedé alucinado, ¿no? Pero para mí es uno de los mejores discos de la historia.
O sea, es un disco muy cañero y a su vez demuestran una gran madurez. Y eso no estábamos acostumbrados a eso, ¿vale? Y bueno, temas a recalcar. Es un disco que dura 55 minutos y solo tiene 8 canciones. O sea, que son larguísimas. Pero el disco no se te hace largo y eso es muy difícil de conseguir. O sea, tiene 3 temas que sobrepasan los 8 minutos. Y tú escuchas el disco, al menos yo, y me quedo con ganas de más, ¿vale? Bueno, pues cuando yo me pongo hace tantos años, ¿no?, a escuchar este disco, comienza la canción Battery y oigo esas guitarras acústicas y digo, ¿esto qué es? Me esperaba algo más fuerte. Pero bueno, luego ya entran las guitarras eléctricas y es un tema cañerísimo, rápido, contundente. Claro, yo nunca en mi vida, yo no había oído nunca unas guitarras tan potentes, una batería tan rápida, entonces me quedé alucinado. O sea, Battery es un temazo que me encanta. Luego, como no, Master of Puppets, uno de los mejores temas de la historia, al menos para mí, ¿no? Bueno, pues es un tema que lo escuché en bucle no sé ni cuántas veces. O sea, escuché muchas veces en bucle el disco, pero en especial este tema. Bueno, estaba obsesionado con este tema. Durante mucho tiempo es que no paraba de escucharlo. Tuve que dejar de escucharlo porque digo, al final lo voy a aborrecer, ¿no? Es que el estribillo se me metió en la cabeza y no salía. Es una pasada, ¿no? Y sobre todo la parte central del tema, que se vuelve así melódica, bueno, es una delicia, ¿no? O sea, impresionante. Luego tenemos The Thing That Shall Not Be. Bueno, este es uno de los temas menos valorados del disco, ¿eh? Pero a mí me parece brutal, con ese comienzo increscendo, ¿no? Y ese Hetfield que en cada comienzo de estrofa comienza así suave y va subiendo la intensidad con rabia, ¿no? Pues es un temazo que a mí me encanta. Luego tenemos Welcome Home, Sanatorium. Buenísima. Bueno, es como una especie de medio tiempo. Fueron criticados por ella, pero bueno, en el disco anterior, el Ride the Lightning, ya los habían criticado por el tema Fade to Black. Aquí no iba a ser diferente, ¿no? Pues a mí me parece un temazo. Comienza así lento y va subiendo poco a poco de intensidad, de fuerza, ¿no? Hasta llegar al estribillo. Brutal. Luego tenemos, ¡wow! Disposable Heroes. Esto es un tema rápido, cañero, ¿no? En su día es que este tema me voló la cabeza, la verdad. O sea, me enganché a este tema muchísimo también. Me parece un temazo. Luego tenemos Lever Messiah. Qué temazo, madre mía. Este tema tiene un ritmo así machacante, ¿no? Lento, pesado. Pero luego en el estribillo se acelera bastante. Es un temón del 15. Luego tenemos Orion. Bueno, eso ya es... No hay palabras para ese tema. Es un tema de más de 8 minutos instrumental. Mira que yo no soy dado a los temas instrumentales, pero me parece magistral. Aquí dan una lección de profesionalidad enorme. Una lección de cómo se tiene que hacer un tema instrumental, ¿no? Y de cómo conseguir que un tema instrumental se vuelva épico. O sea, esto es un tema imprescindible en la historia, ¿no? Aquí Barton está, bueno, brillante. Tienes un tema que tiene partes muy, muy melódicas, ¿eh? Es un tema que cierras los ojos y te teletransporta a otra dimensión. Es como un viaje a una dimensión diferente, ¿no? Bueno, paranoias mías, pero me parece un tema sublime. Y cierran el disco con Damaging. Quizás el tema más rápido y cañero del disco. Bueno, está ahí en lucha con el primer tema, Battery. Es un tema guapísimo. Quizás si me das a elegir el tema que menos me llega de todo sería este, pero no porque no me guste, sino porque los demás son bestiales. Y nada, hacía tiempo que no lo escuchaba porque a veces tienes que resetear un poco. Cuando has escuchado un disco tantísimas veces como he escuchado yo este disco, tienes que parar un poco porque si no al final le cogen manía, ¿no? O sea, a mí me encantaría volver a aquel momento con 13 años que escuché el disco Master of Puppets por primera vez, porque el sentimiento aquel no se vuelve a repetir y siempre he dicho que me gustaría volver a vivirlo, ¿no? Pero esta mañana, hacía tiempo que no lo escuchaba y esta mañana lo he escuchado y en mi mente veía a ese chaval, ¿no?, de 13 años tumbado en la cama con los ojos abiertos como platos, escuchando una música que le cambiaría la vida, un disco que le cambiaría la vida. Entonces, bueno, me apetecía volver a dar mi opinión, ¿no? Un poco diferente al otro vídeo que hice y nada, que lo recomiendo mucho. Ya lo ha escuchado todo el mundo, pero bueno, lo vuelvo a recomendar. Master of Puppets de Metallica. Pues venga, un saludo a todos. Adeu.